El ponente, el presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz. Y ese artículo lo que hace es incorporar en la definición de alumbrado público aquellos espacios, canchas deportivas, sobre todo de las zonas rurales, para que en forma obligatoria las empresas eléctricas de distribución doten del alumbrado público aquellos espacios comunitarios que actualmente existen y que no tienen ese servicio. Este proyecto fue presentado por la asambleísta Gabriela Cerda, de la provincia del Napo. Presentó este proyecto que reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, justamente para modificar el alcance de la definición sobre el servicio de alumbrado público, a fin, como dije, de incorporar las instalaciones deportivas rurales comunitarias. Así inició este proyecto fundamental. Hay mucha expectativa de las comunidades rurales para que se apruebe esta reforma con el fin de tener ese servicio público como es el alumbrado público. El Consejo de Administración Legislativa pues remitió el proyecto a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Adicionalmente, el asambleísta Ramón Terán presentó un proyecto similar reformando la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para iluminar las instalaciones y escenarios públicos de uso comunitario. Estos dos proyectos, por disposición del CAL, están unificados. La Comisión aprobó el informe para primer debate ya el pasado 8 de mayo del año 2019. El Pleno de la Asamblea conoció y debatió ese informe el 16 de julio de este año y finalmente la Comisión de Desarrollo Económico aprobó ya el informe con una propuesta de texto que está en consideración de ustedes el pasado 7 de agosto del año 2019. Este proyecto, como es obvio, pues fue socializado sobre todos los actores importantes, pues que tenían relación directa con el contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Participaron las autoridades competentes. Estuvo aquí la ingeniera Esmeralda Tibán, subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica del ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Participó obviamente la asambleísta ponente Gabriela Cerda y también el asambleísta Ramón Terán. Participó nuevamente el subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. En el debate, en el primer debate que ya tuvimos, participaron varios asambleístas, pues obviamente el asambleísta ponente, el asambleísta Patricio Donoso, la asambleísta Silvia Salgado, el asambleísta Jorge Poma, el asambleísta Fernando Callejas, el asambleísta Fafo Gavilanes, el asambleísta Luz Pachala, y se remitieron, luego de las intervenciones que se dieron en el Pleno, observaciones por escrito del asambleísta Silvia Salgado, del asambleísta Alberto Zambrano, pero también recibimos observaciones en esta etapa de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL. Creo que es importante poner algunos antecedentes de cómo se consume y cómo se produce energía eléctrica y cuánto representa el alumbrado público a nivel nacional. Este momento, con cierre a la fecha de 15 de octubre, el 88% de la energía eléctrica que estamos consumiendo en el país, la energía eléctrica que tenemos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, es el 88%. La energía hidráulica que producen las hidroeléctricas, sí, satisface el 88% de la energía que consumimos actualmente. Eso está pasando en el año 2019. Adicionalmente, hay energías renovables no convencionales como eólica, fotovoltaica, biomasa, que generan el 1%. Es decir, actualmente el Ecuador está generando el 90% de la energía con energía renovable, sí, y apenas es un poco más del 10% energía térmica. Pero lo importante es de cómo consumimos la energía eléctrica en el país. Claro, se consume a nivel residencial, eso representa alrededor del 31%, a nivel industrial se consume alrededor del 27%, y en el caso de alumbrado público representa alrededor del 5 y 6%. Este es lo que se consume ya en alumbrado público en el país, alrededor entre el 5 y 6%, dependiendo inclusive ya de los años y de los meses. Pero hay un dato importante también de la producción de energía eléctrica que tenemos actualmente en el país. Se exporta a Colombia el 7%,
Estamos exportando ya el 7% de la energía total que se produce en nuestro país. Esto hace que los ingresos que tenemos por la exportación de energía eléctrica, gracias al agua de nuestros ríos, ya representa $100 millones. Recordemos que en el pasado teníamos que importar energía eléctrica de Colombia y eso nos representaba entre 400, 500 millones de dólares al año. Ahora estamos en la capacidad de exportar $100 millones, además de energía renovable. Esto es fundamental en una economía dolarizada. Pero lo importante es, ¿no es cierto?, que alrededor de entre el 5 y 6% es energía que se va a alumbrado público. Es importante porque si queremos tomar alguna medida, y aquí hay que ser extremadamente responsables, si queremos tomar alguna medida tenemos que saber el impacto económico que representa a las empresas eléctricas con el fin de tomar decisiones responsables. Entonces tengamos presente que es el 5% el alumbrado público. Lo que tendríamos que investigar es cuánto representan de ese 5% las canchas de las comunidades rurales. Eso es importante, es mínimo, y lo tenemos el dato, porque sí hemos hecho un análisis para tomar las decisiones adecuadas. Miren, ahí tenemos un mapa de cómo es el alumbrado público, no el servicio público de energía eléctrica, sino el alumbrado público, las lámparas que están en las calles, en los parques, en fin. Está un gráfico, gracias a un sistema de información geográfico que se ha logrado implementar en el sector eléctrico, y como podemos evidenciar, justamente las zonas rurales sí tienen un sistema de alumbrado público deficitario, sobre todo la región amazónica. Ahí vemos Sucumbíos, vemos Orellana, Pastaza, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, que obviamente no tienen el alumbrado público que tienen el resto de ciudades del país, pero también tenemos que ver esos espacios vacíos, como la provincia del Guayas, en ciertas zonas, la provincia de Santa Elena, el sur de Manabí, Esmeraldas. Hay que tener mucha precaución, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que hay que dar servicio de alumbrado público en esas zonas. Y claro, también en la sierra sí hay lugares que no llegamos con alumbrado público, sobre todo esos espacios públicos. En la sierra vemos zonas de Azuay, de Cañar, de Chimborazo, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Pichincha mismo, de Imbabura y del Carchi. Entonces, con esta información, con información técnica, podemos tomar decisiones. Pedimos saber dónde falta alumbrado público, cuál es el impacto de cualquier decisión que tengamos que tomar. Sigamos. Miren, ahora hay una nueva tecnología. Estábamos usando iluminación de vapor de sodio, que era bastante eficiente comparado con otros tipos de iluminaciones del pasado, pero ahora existe la iluminación LED para alumbrado público. Con una lámpara LED podemos ahorrarnos entre el 30 y el 40%, ¿no es cierto?, que representa el alumbrado que tenemos en su mayoría. Si ustedes ven ese alumbrado de luz amarilla, significa que está iluminándose con tecnología de sodio, pero ahora podemos usar tecnología LED. Entonces esto nos da una gran oportunidad para que las inversiones y los recursos que se utilizan para el alumbrado público con tecnología sodio puedan ser liberados para alumbrar muchas más zonas del país utilizando tecnología LED, porque consume entre un 30 y un 40% menos. Y miren, nosotros hemos trabajado aquí en la Asamblea Nacional y a veces no publicitamos lo que hemos hecho. En la Ley de Fomento Productivo, se promueve el uso de la tecnología LED. Recordemos que alumbrado LED tiene 0 IVA. ¿Para qué? Para que tenga la señal económica y dejemos de consumir y de utilizar tecnología con vapor de sodio. Hay recursos que se liberan solo por el tema de la tecnología, solo por eficiencia energética, para justamente iluminar las zonas rurales que tanto necesitan. Y cuando hablamos de iluminación no significa alumbrar simplemente para cumplir actividades deportivas, para cumplir actividades sociales, que en las zonas rurales son muy importantes. El tema de la seguridad está estrictamente ligado a los sistemas de iluminación. Una mejor iluminación bajan los índices de delincuencia en forma drástica. Y no lo digo yo, dicen los estudios a nivel internacional. ¿Cuál ha sido el análisis que hemos realizado con el fin de establecer ya un texto claro que nos permita que esas comunidades rurales puedan tener el alumbrado público en esas canchas, en esos espacios deportivos? Que además pues podemos generar esos espacios para que la juventud se dedique al deporte, para que puedan las comunidades estar organizadas a través de esos espacios con iluminación. Los espacios deportivos y canchas comunitarias en muchas comunidades y poblaciones son los únicos espacios habilitados
para la práctica de actividades deportivas, comunitarias, que yendo más allá de su función de cultura física y recreación, se constituyen en un elemento de congregación, de organización, de unidad, de solidaridad de las comunidades donde se discuten temas propios de ellos. Pero también mejora muchísimo la seguridad. El alumbrado público representa, como les dije, entre el 5 y el 6% del consumo de energía eléctrica en el país y eso es 1.300 gigavatios al año. La energía eléctrica que consumen las canchas comunitarias representa apenas 5 gigavatios. Todo el alumbrado público, ¿no es cierto?, de las canchas deportivas es apenas 5 gigavatios al año, es decir, apenas el 0.5% del consumo de energía eléctrica del alumbrado público, es decir, 0.5 sobre el 6%. Es muy pequeño, ¿no es cierto?, el impacto que podría tener. Y es por eso que hemos tomado la decisión con datos técnicos, sabiendo el impacto que representa, porque no podemos tomar decisiones que compliquen, ¿no es cierto?, la situación financiera de las empresas eléctricas. Pero en este caso, en absoluto va a complicar la situación financiera de las empresas, teniendo además la oportunidad de reemplazar por alumbrado público mucho más eficiente. Considerando las observaciones recibidas, ¿no es cierto?, sobre el texto planteado en el primer debate, mejorar la redacción de la propuesta para aclarar el alcance en cuanto a las canchas y escenarios públicos que se beneficiarán con la reforma, así como incorporar a sectores urbanos. De hecho, pues que estaba encaminado solo a los sectores rurales, pero hemos decidido, ¿no es cierto?, de que tiene que ser, si es un espacio público, si es una cancha abierta al público y es de propiedad comunitaria, también en las zonas urbanas y en las zonas periféricas de las ciudades, pues deberían tener este beneficio de tener un alumbrado público, ¿sí? Viendo qué se pretende, como les dije, es simplemente una reforma de un artículo y sobre todo es definir o aclarar una definición sobre el tema del alumbrado público. Entonces, ¿qué planteamos? ¿No es cierto? Se plantea que alumbrado público general comprende los sistemas de alumbrado público de las vías públicas, eso queda igual, para tránsito de personas y vehículos, y aquí incluyendo también los sistemas de iluminación de escenarios deportivos de acceso y uso público, no cerrados, cubiertos o no, porque muchas de las canchas ya tienen su cubierta, entonces eso había que aclarar, pero tienen que ser espacios abiertos, de propiedad pública o comunitaria, ubicada en los sectores urbanos y rurales. Esa es la gran inclusión que planteamos, aclarar una definición con el fin de que en forma obligatoria tengan esa posibilidad, ¿no es cierto?, a través de las empresas eléctricas de disponer de alumbrado público para todas las actividades que yo ya he mencionado. Eso es, colegas legisladores, esperemos pues que podamos el día de hoy aprobar esta reforma de un solo artículo, fundamental ahora en las circunstancias que vive el país, ¿no es cierto?, donde la presencia de los indígenas pues justamente buscaron reivindicar esos derechos, y uno de esos grandes derechos es tener espacios públicos seguros, y eso lo podemos conseguir con la tecnología, con el alumbrado público. Muchas gracias, señor presidente. Yo, para concluir, aprovecho también para ya mocionar, ¿no es cierto?, la aprobación de este proyecto de ley, que vuelvo a repetir, es de un solo artículo. Entonces, planteamos la moción en la parte resolutiva, diría: en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito elevar a moción la aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional del texto final del proyecto reformatorio al artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. El artículo está planteado, pues, eleva a moción, pues, y esto ya ha sido presentado en la Secretaría General, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.